Faltan 10 minutos del video. Ya le estaba llamando y yo, Gigi, conéctese. Sí, estaba viendo, estaba Sí, muy sí, sí. interesante el video, entonces me volví a conectar. Ok, voy. Faltan 9 minutos. Ya vamos a terminar. Sobre la gravedad del asunto con tal de no afectar tanto relaciones internacionales como crear pánico en el país y en las ciudades aledañas a lo ocurrido. Les tomó al gobierno unos 3 días tomar una decisión respecto a qué realizar hasta que finalmente se autorizó una evacuación completa a la ciudad. Sin embargo, durante todos estos días las personas sin darse cuenta estaban recibiendo niveles altísimos de radiación en su cuerpo, calculados entre 15.000 veces más a los niveles de radiaciones normales. Finalmente se dio la orden de evacuación, se prepararon unos 2.500 buses en toda la ciudad para evacuar a unas 45.000 personas que la habitaban. Digamos que en esa parte fue exitoso, que en tan solo 3 horas y media lograron evacuar absolutamente todas las personas. Les dijeron que se tenían que ir de sus casas, que cogieran solo cosas necesarias, pero que ellos volverían en algunos días por el resto, así que evidentemente todo el mundo como que se confió y simplemente llevó algunas cosas sin saber que nunca más en su vida volverían a esa ciudad. Solo una persona entre toda la ciudad se negó a irse, un anciano que ya vivía durante mucho tiempo allí y dijo que no se iba. Sin embargo, tan solo 2 semanas después lo encontraron ya sin vida en su casa. Aún así, sacar a todas estas personas de este lugar no era el mayor problema por ahora de este país, sino los niveles de radiación que estaban expandiéndose por todo el continente prácticamente. Obviamente las nubes y el viento y todo esto llevaba cargas y cargas enormes de radioactividad, y también las nubes se llenaban de cargas de radioactividad que se iban desplazando hacia otros lugares, y cuando llovía en esos lugares esa agua también contenía radiación. Llegó a muchísimos lugares de Europa, entre ellos evidentemente Ucrania, Escandinavia, Polonia, Checoslovaquia, Austria, los Alpes e incluso una parte de Italia. Así que obviamente se tenían que tomar decisiones de qué hacer, porque obviamente seguía saliendo y saliendo cada vez más radioactividad. Digamos que no era algo que se iba a detener, así que el gobierno comenzó a pensar en un plan de contingencia para aplicarlo en la planta nuclear. Comenzaron a mandar con el Ejército Rojo varios helicópteros que comenzaron a lanzar encima de la planta una mezcla que consistía en arena, arcilla, plomo, dolomita y boro. Estos materiales combinados se convierten en una especie de protección y de ahogo contra esa radiación. Se realizaron alrededor de 1.800 vuelos, cada uno sacando unas 5 a 6 toneladas de esta mezcla y tirándolas en este lugar. Sin embargo, se dieron cuenta tiempo después que ninguna de estos lanzamientos logró dar del todo en el blanco, así que fue tiempo perdido. Mientras se realizaban todas estas situaciones, comenzaron a recibir asesoría de personas y de científicos especializados en el tema nuclear, muchos tanto de la Unión Soviética como de otros países. Algunos incluso fueron a este lugar, y fue un tiempo después que uno de estos hombres se dio cuenta que había un riesgo gigante y mucho peor que el accidente y que la explosión que ya había ocurrido como tal. Debajo del reactor que había explotado, como en el subsuelo, había una capa de agua. Obviamente, tras la explosión, la arena y como todo el concreto que había debajo de este reactor se había derretido y comenzaban a fluir como todos estos líquidos hacia el subsuelo. El riesgo más grande que había por ocurrir era que esos líquidos llegaran a tocar esa agua. Justo cuando eso ocurriese, lo que podría suceder era una explosión de unas 10 veces peor que la explosión de Hiroshima y Nagasaki. Si esto ocurría en realidad, toda Europa quedaría inhabitable por el resto de la eternidad. Entonces eso les va a dar, o ya les está dando, como un índice de lo grave que hubiera sido si esto hubiera ocurrido. Obviamente el gobierno se tuvo que poner en las pilas. ¿Qué tendrían que hacer? Contrataron a varias personas para comenzar a excavar algunos túneles, drenar toda esa agua. Sin embargo, durante los primeros días fue como un trabajo muy difícil, pues obviamente los niveles de radioactividad eran muy altos y las personas literalmente no podían durar más de 2 segundos arriba tratando de tapar todo
todo eso, así que comenzaron simplemente a llamar a personas para que ayudaran sin explicarles los riesgos a los que estaban siendo sometidos. Se comenzaron a llamar a personas expertas en excavaciones, es decir, mineros de todas partes de Rusia, de todas partes de Ucrania, para que ayudaran en la construcción o en la apertura de este túnel. Se utilizaron al menos 10.000 personas para esta obra y duraron 1 mes y 4 días exactamente para abrirlo por completo. Claramente estas personas estaban expuestas a bastante radioactividad, así que constantemente cambiaban el turno, pero esto no impidió que recibieran altas dosis y que fueran afectados eventualmente y murieran por esta exposición. Gracias a la ayuda de todas estas personas que fueron héroes nacionales, sin duda se logró drenar toda esta agua y evitar un desastre mucho peor. Toda esa radioactividad que seguía saliendo de este reactor seguía afectando continuamente a todas las personas y a todo el continente sin darse cuenta. Fue allí cuando se construyó un sarcófago. La idea de esta construcción era contener todos esos índices de radioactividad y que no salieran más. Mientras se hizo la construcción de este sarcófago, también muchas personas fueron voluntarias para limpiar la ciudad completa, es decir, iban casa por casa limpiando todo lo que pudiera tener índices de radioactividad, los suelos, las paredes, las puertas, ventanas, entre muchas otras cosas más, cosas que evidentemente se contaminaron porque antes de evacuar a todas las personas de la ciudad, nadie les dijo que había toda esta radioactividad, así que ellos abrían las ventanas, abrían las puertas sin problema y nadie les dio tampoco como pastillas de yodo, que son en las que contrarrestan los síntomas de la radioactividad. Limpiaron todo esto. Lo más triste para mí fue que tuvieron que matar absolutamente todos los animales que habitaban allí. A sangre fría les tocaba matarlos porque todos los animales, si se movían, tenían el riesgo de contaminar otras zonas y otras ciudades, pues la radioactividad se contenía especialmente en los pelos de todas estas especies y se contenían allí sin problema alguno, así que eran un riesgo bastante grande y les tocó asesinarlos a todos, perritos, gaticos, conejos, absolutamente todo. En cuanto a cifras que todavía no son muy exactas, se dice que alrededor de unas 600.000 personas murieron a causa del accidente de Chernobyl, unas antes que otras obviamente y otras que recibieron radioactividad, pero digamos que los síntomas no fueron inmediatos, sino 10 o 20 años después comenzaron a sufrirlos y con cánceres y con mutaciones genéticas diferentes que comenzaron a darse en las personas, especialmente en los bebés que comenzaron a nacer. Algunos nacían con unas mutaciones terribles, incluso algunos animales también. Digamos que se da un estimado 600.000 pérdidas en vida, sin embargo pudieron ser muchísimas más, sin contar todo lo de la Unión Soviética y todos los lugares en los que se empezó a repartir esta radiación. Entre ellos incluso Francia comenzó a tener algunos niveles y algunos reportes de personas con cáncer que tenían las mismas características de los cánceres que se desarrollaron en estas zonas donde se recibió radioactividad directamente. Al día de hoy, Pripyat, la ciudad de la explosión, está completamente sola, no hay un alma y pues se prohíbe evidentemente que alguien no vuelva a habitarla. Todavía tiene niveles de radioactividad a su alrededor e incluso para el año pasado supuestamente tenían que ya reconstruir por completo el sarcófago que habían hecho en los años 80 debido a que ya se estaba cayendo y pues estaba el riesgo de que si se caía toda esta radioactividad que estaba contenida saliera y fuera mucho peor. Si ven fotos de Pripyat, ven que es una ciudad que quedó abandonada y que es como si hubiera quedado congelada en el tiempo, que es bastante interesante, como si todos los años 80 hubieran quedado en esta ciudad. Pueden ver carteles y pueden ver las casas y la ropa que quedó en estos lugares, toda con esta temática de los años 80, como si el tiempo nunca hubiera avanzado. Y es muy curioso que muchas personas, y como se pensaría, digamos que no habría vida salvaje nunca más en estos lugares. Sin embargo, a pesar de que toda la flora y fauna murió después de estos hechos, varios años después comenzó a renacer nuevamente. Casi toda está cubierta de verde, de nuevas plantas, de nueva vida floral y lo más interesante es que hay muchísima vida salvaje en este lugar. Algunos animales evidentemente mutaron y son un poco extraños, pero hay muchas vidas salvajes como osos y como peces y cosas que uno creería que no volverían a nacer, están viviendo allí sin problema alguno.
Por ahora el gobierno lo declaró como una zona de reserva natural debido a todo esto nuevo que ha nacido, pero evidentemente no se va a volver a habitar en muchísimos años e incluso jamás. Pero bueno, esta fue la historia de Chernobyl. Espero haberles podido explicar un poco mejor como todo esto que ocurrió. Yo vi varios documentales y varias cosas que explican las cosas muy técnicas, así que traté de hacerlo lo más ameno posible para que entendieran todo lo que ocurrió con este accidente. Como les digo, el peor accidente nuclear de toda la historia mundial. Tras ver este caso, era muy importante contárselos también porque es como una mirada a todo lo que el humano crea y que no se da cuenta del impacto tan negativo que puede tener eventualmente cuando esto afecte o cuando algo así ocurre. Entonces es como un llamado desde mi punto de vista como a la humanidad a detenerse en estos avances nucleares en pro de la guerra y en pro de crear armas mortales en vez de hacer algo bueno y de usar nuevos tipos de energía en estos casos. Así que es interesante, díganme qué opinan y ya. Pero bueno, hasta aquí este caso. No olviden que si les gustó muchísimo, como siempre, pónganle me gusta, los deditos arriba. No olviden comentarme y dejar sugerencias de qué otros videos quisieran que hiciera, qué otros casos así les gustaría que cubriera. No olviden seguirme en todas mis redes sociales, saben que tengo 1000 millones de redes. Y lo más importante, suscribirse a este canal, me ayuda muchísimo a hacer más videos como este y activar la campanita de notificaciones que les avisará cuando subo video. Y ya esto es todo para este video, muchas gracias. Ya, tan vaga. Ok. Ve, Gigi, así está lo de la actividad. Eso es lo que vamos a ver. Pues pucha, qué rudo. Rudísimo, rudísimo. Entonces quedamos aquí Está bien, profe. Hasta la para próxima semana, entonces. ver quiénes van a ir con Gretel. Ahí me cuenta. Yo sé que yo no. Vea, profe, si no se conectaron a ciencias menos a inglés. En gratis todo. Sí. Bueno, No, yo ahora me conecto a ver si hay alguien, me quedo. Si no, goodbye. bueno, Gigi, un abrazo. Nos estamos viendo. Buenas noches, profe. Ok, Chao. chaito.